Damos comienzo a la gestión pública del ambiente en el módulo que corresponde a la gestión ambiental local. Se quedó pensando. No. Sí. Bien, la gestión ambiental local, uno de sus propósitos es buscar que se reconozca el derecho al ambiente como un derecho dirigido a proteger el bien jurídico ambiente. El ambiente es el espacio en el que viven los seres humanos y del que depende la calidad de sus vidas y la de otros ecosistemas. Los daños y la protección al ambiente surgen siempre a nivel local. Sin embargo, tanto la problemática como las medidas de recuperación del ambiente no se agotan en las delimitaciones geográficas de los municipios o localidades o los propios estados, sino que su dimensión es mucho más amplia, que cubre región, que cubre el plan nacional y también el mundial. Nos plantearemos algunos objetivos. Como objetivo general tendremos el de conocer cuáles son las atribuciones y responsabilidades que tienen los gobiernos locales en materia ambiental para el eficaz y eficiente gestión pública que se oriente a la protección y a la preservación del ambiente, al desarrollo sostenible y a la mejora de la calidad de vida de la población humana y la de los otros seres vivos. Como objetivos particulares tenemos el de conocer y estudiar el marco conceptual sobre la gestión ambiental de los organismos nacionales para identificar los elementos constitutivos. Y así tenemos que hay que revisar el marco jurídico vigente a nivel nacional, estatal, del Distrito Federal y de los municipios para identificar las atribuciones concurrentes y las no concurrentes. Otro será identificar los instrumentos de gestión ambiental municipal que permitan el planteamiento de un problema y dar la solución concreta y viable con un impacto positivo en la ciudadanía. Esto es muy importante, el tratar de conocer y delimitar exactamente cuál es el problema, conocer cuál es la causa del problema para poder tener soluciones que sean eficientes. El otro objetivo particular será el de conocer cuáles son las experiencias que hay a nivel nacional en materia de gestión ambiental en los gobiernos locales. Ahí tenemos en estos años en los que estamos viviendo en México y en el mundo, que la población está tremendamente amenazada por múltiples crisis. ¿Qué crisis? La crisis de la contaminación, la falta de agua potable, la falta de alimentos, el incremento de la pobreza extrema, del hambre en más de 11 millones de mexicanos, la creciente desigualdad social, el cambio climático, aspectos estos de crisis, nuevamente de crisis nacionales, de crisis internacionales. Cuando hablamos de la contaminación del ambiente, pero también hablamos de la contaminación de los acuíferos, de los cauces superficiales y de las corrientes freáticas. Contaminación que podría ser fácilmente o mitigada con una buena gestión de parte de los municipios, de las gestiones municipales
en el control de los residuos municipales. Como ustedes saben, tenemos lamentablemente que en zonas alejadas de la gran ciudad del Distrito Federal y en unas muy próximas, encontramos que tiraderos a cielo abierto y falta el grado de tecnificación, el grado de racionalidad para la eliminación de los residuos, tanto los residuos municipales como aquellos residuos que son contaminantes y peligrosos. También podemos hablar que este tipo de crisis son la que degradan la vida de los ecosistemas y la que tienen en una creciente amenaza a lo que corresponde al equilibrio ecológico, sin el cual la vida está en riesgo. A esto se suma el constante crecimiento demográfico y la explotación desmedida de los recursos naturales. Decimos desmedida y no irracional, porque quienes realmente hacen la explotación y no el uso de los recursos naturales, sí saben por qué lo hacen, y son irracionales en términos sociales, pero no en los de sus capitales individuales. Veremos el desarrollo sostenible, una de las formas de poder dar atención a este problema, al problema de las crisis humanas, crisis ambientales, crisis sistémicas, es a través del modelo del desarrollo sostenible. Modelo que hay quienes lo critican y lo critican fuertemente por el grado de inviabilidad dentro del sistema capitalista. No entraremos en este momento a este tipo de discusiones, pero es importante considerar e instrumentar el desarrollo sostenible en las condiciones actuales con el modelo que tenemos y las posibilidades de mejorar tanto lo que corresponde a los ecosistemas, a la sociedad en general, a los procesos productivos, y que todo esto nos lleve a un desarrollo que permitan la vida. Como pueden ver en este esquema, tenemos en el centro a lo que es el concepto de desarrollo sostenible, que es lo local y que es lo global. Este desarrollo sostenible se ve nutrido por aspectos tan importantes como la propia actividad del hombre en términos positivos, desde una sociedad, una sociedad activa y participativa, en donde encuadramos los aspectos culturales de la idiosincrasia, los problemas y la disponibilidad de un ingreso que les permitan una vida decente. Como encontramos en otro círculo que encontrarán a su izquierda, que es al que nominamos economía. Ahí en eso estudiamos las grandes situaciones de crisis económicas, de crisis financiera tan aguda como la que estamos viviendo, desde la gran crisis del 2007, que se provoca en el país con más poder económico como es Estados Unidos y con gravísimas repercusiones para el resto del mundo, mismas repercusiones que a 6 años seguimos padeciendo. Entonces ahí en este entorno de la economía vemos los problemas de producir y cómo producir, para qué producir, para quién producir. Y vemos el consumo, qué se consume, cómo se consume a través de campañas para que consumamos. ¿Y qué pasa con las finanzas? ¿Qué pasa con el grave problema de las finanzas nacionales y el grave problema que tienen las finanzas locales y cómo éstas afectan el grado de la vida de los seres humanos y el grado de la vida de los ecosistemas por falta de recursos en estos gobiernos locales? Y a la derecha tenemos lo que corresponde al ambiente. El ambiente que es, como decíamos al comienzo, el entorno que permite la vida. El entorno en el que tenemos aguas, en el que tenemos bosques, en el que tenemos microorganismos, en donde hay ecosistemas, donde tenemos los problemas del clima
los del cambio climático, que son tan agudos en este momento, que tanto impacta a la producción agrícola y a la producción pecuaria en México, la mortandad de animales que hay, repercutiendo directamente en el aspecto económico y fundamentalmente en el aspecto de la disponibilidad de alimentos para una población cada vez más carente de estos bienes, y donde los escasos bienes que hay cada vez incrementan su precio. Entonces, en este círculo que decíamos a la derecha, en este ambiente tenemos que ver cómo preservamos el ambiente, cómo evitamos y cómo resarcimos los daños que se han provocado al ambiente. Todo esto de una manera global, integral, con una visión sistémica, es al modelo que llamamos desarrollo sostenible local, sostenible global. Bien, en México lo tenemos instituido en el marco jurídico de que todas las personas tienen derecho a disfrutar un ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Leemos la Constitución. En México tenemos que el ambiente se presenta como un gran desafío para las gestiones de los gobiernos locales, municipales, estatales, Distrito Federal y también para el gobierno federal. El México sigue padeciendo de grandes pérdidas, de enormes pérdidas de bosques, como el incendio que ocurrió la semana pasada aquí muy próximo a nosotros en las cumbres de la Jusco. Tenemos lagos, y teníamos lagos, porque ahora se han desecado, tenemos lagunas y cauces de agua altamente contaminados. La capacidad de los acuíferos, lo que trae graves consecuencias para la sociedad, para la vida, para la economía, aspectos que están bajo la responsabilidad de la gestión ambiental local. Sobre el tema han escrito diversos científicos, pero recurriré a uno que siempre me ha llamado mucho la atención, que es Lovelock. Estos científicos han escrito mucho sobre la Tierra, señalando que la Tierra sufre de graves daños que le ha producido el hombre, no más que la mano del hombre. La humanidad está al límite máximo para poder recuperar parte de lo que ha perdido y salvar la sobrevivencia de la especie humana en el planeta. Lo que hemos perdido han sido cantidad de especies que tampoco nos corresponde en este tema, pero para quienes estén interesados encontrarán información en la bibliografía. La atención a las condiciones ambientales y a las condiciones sociales es urgente, y quienes están estudiando y quienes están preocupados por la política ambiental, por la gestión ambiental, este es el tema que nos conduce. El tiempo ha llegado a su límite y hay que correr contra el tiempo, y el compromiso y la responsabilidad es tuya, es mía y es de aquel, es de todos, pero en particular de las autoridades y de la sociedad. Los gobiernos son responsables de los daños ocasionados al ambiente, y estas causas del deterioro pueden estar en distintas razones. Una, por la incapacidad de atenderlos. Otra, y que duele, es la indolencia. Otra que duele y duele mucho y que tenemos que combatirla es la corrupción. Y esto es lo que nos demanda una muy particular atención. En este caso, la gestión ambiental se centra en los gobiernos locales. A esto los entendemos como a los gobiernos de las entidades federativas, al Distrito Federal y a los más de 2.450 municipios del país. Para dar atención a los multifacéticos problemas que surgen
en los gobiernos locales, ya sean los directamente ambientados o los que están vinculados a estos, nos vamos a enfocar desde esta visión que estuvimos señalando del desarrollo sostenible. Verán en sus láminas el DS es desarrollo sostenible. Este desarrollo considera las variables que son sociales, económicas, ambientales y políticas. El desarrollo social parece ser la única alternativa viable en las condiciones actuales, nacionales y planetarias. Se sugiere muy particularmente el apoyo de la Agenda 21, instrumento idóneo para mejorar el ambiente y las propias del desarrollo sostenible. Los gobiernos locales, que como hemos señalado nos referimos a qué son los estados, al qué hacer de esta gestión de los estados, del Distrito Federal y de los municipios. Esta gestión se entiende como la política de gobierno para dar solución concreta a problemas que han sido identificados como concretos y causa de problemas. Muchas veces se quieren atender las causas sin ir a los orígenes que producen estos problemas. Las atribuciones de las autoridades de los gobiernos locales demandan de recurrir a un gran instrumento de la administración y de la economía y de la gestión, que es la planificación. Entonces, estas atribuciones, y que tienen fundamento en la ley, demandan de planificar, de administrar y de diseñar las políticas de gobierno orientadas a la satisfacción de las necesidades de sus poblaciones en particular. El diseño de las políticas públicas deben adoptar un enfoque multidisciplinario e intersectorial en la administración. A este diseño concurren otras disciplinas y otras ciencias, no solo las administrativas. En función del caso en que se vaya a tratar, entre las disciplinas a las que más se recurren tenemos a la sociología, al derecho, a la economía, a la medicina, a la ingeniería, a la geografía, antropología, biología y otras tantas, para que todas contribuyan a una solución eficiente de problemas concretos desde una perspectiva sistémica y holística. Estas políticas de gobierno requieren una clara identificación y definición del problema. Esto requiere compilar información y sistematizarla, y elaborar, con el apoyo electrónico, de múltiples escenarios con variadas alternativas, todas buscando su grado de viabilidad. También de la disposición de recursos presupuestales para llevar avante este proyecto, pero muy fundamentalmente se requiere de la voluntad política de la autoridad de gobierno para emprender los cambios que se han identificado como prioritarios en el proceso de la planeación. Las acciones de gobierno siempre se ven enriquecidas con la participación de los actores directamente involucrados y muy particularmente con la participación activa de la ciudadanía local en los asuntos de gobierno. Participación que está establecida en el marco jurídico nacional, en el marco jurídico estatal. La gestión ambiental local necesita, insistimos, de políticas integrales sistémicas para lograr una mayor calidad de vida de sus ciudadanos, cuidar, proteger al ambiente y para restaurar el equilibrio ecológico del entorno. Los gobiernos tienen que poner atención particular sobre cómo fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones de gobierno.
debe de establecer políticas, programas y estrategias para sensibilizar a la población en la preservación y la sanidad del ambiente, y también para hacerlos conscientes de la urgencia de la protección y la prevención que se requiere. Cuando decimos que hay que hacer un mayor grado de sensibilización, hablamos de sensibilización a la ciudadanía en términos generales, que la podemos hacer en grupos. Pero lo que también es importante señalar aquí, que muchas veces ese grado de sensibilización se requiere dentro de las propias estructuras de gobierno. No siempre las autoridades están sensibilizadas a qué y por qué proteger el ambiente y cuáles son los impactos que tiene este ambiente en el entorno de sus competencias, ya sean las entidades, ya sea el Distrito Federal o los propios municipios. Y hacerlos partícipes de que su contribución incrementará los beneficios de toda la sociedad con estas prácticas de la sanidad ambiental desde un enfoque de la sostenibilidad del desarrollo. Entonces, entendemos que la gestión ambiental tiene complejidades y que esta demanda ser tratada de una vez y ya. El tiempo, decíamos, que corre y tenemos que actuar. Desde la perspectiva sistémica, multidisciplinar, al que concurran los distintos sectores dentro de los gobiernos de los estados como dentro de las estructuras municipales. ¿Qué es el municipio? El municipio es el ente público autónomo de menor tamaño territorial y es la entidad local fundamental para la organización del Estado. El municipio es el espacio con un gobierno propio en el que conviven las personas que desarrollan sus vidas y realizan actividades en común. La Agenda 21 es un documento no vinculante que orienta particularmente a los gobiernos locales sobre el qué hacer desde lo ambiental, lo económico y lo social. Es un instrumento que tiene un alto valor para las autoridades de los gobiernos locales para que éstas puedan lograr una gestión integrada y eficiente en lo que corresponde a la sostenibilidad de un desarrollo. La Agenda 21 advierte sobre el deterioro creciente de los ecosistemas de que depende la vida humana y de la necesidad de la protección del ambiente y el desarrollo sostenible. Ambos, ambiente y desarrollo, requieren de estrategias concretas contra la pobreza. La pobreza es un elemento que no se puede soslayar, ni al tratar la economía, ni al tratar los problemas sociales, pero tampoco al tratar los problemas ambientales. Y la Agenda 21, este documento establecido en 1992 en la Cumbre de la Tierra, promueve a la planeación de los gobiernos locales. Nuevamente se recurre a este instrumento de ordenación de la tarea de la gestión de gobierno. Planeación para poder identificar claramente cuál es el problema y establecer cuáles son las prioridades que se deben emprender para el logro de este desarrollo sostenible. La planeación, programas y políticas de gobierno, conjuntamente con la legislación local, tendrán que ser evaluadas periódicamente. No es que hoy hago un proyecto, hoy hago un plan, hoy tengo el marco jurídico y olvidarlo. Esto es dinámico. De ser necesario, hacer los ajustes para poder lograr el objetivo que se persigue. Esto va a favorecer el aumento de los niveles de vida de la población y al mismo tiempo se va a lograr esta protección al ambiente y a un mayor marco más sólido del desarrollo sostenible. De la Administración Pública Federal
a la Ley General del Equilibrio y Protección al Ambiente, a las normas oficiales mexicanas y a la reglamentación que tengan en cada una de las entidades federativas. Tenemos como que la puntualización de la regulación para los residuos municipales y particularmente los que son peligrosos, las que se encuentran en diferentes ordenamientos jurídicos, como es la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los residuos, lo que es el reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de impacto ambiental, la Guía para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Municipales, la Guía para el Cumplimiento Ambiental de las Empresas Mineras y las normas oficiales mexicanas.